2 días en Jerusalén y nuestra visita a los territorios palestinos era inminente. Con un contacto en la Universidad Palestina de Birzeit, en Ramallah, y 1000 preguntas en la cabeza, cruzamos finalmente al West Bank bajo la mirada amenazante de los soldados que vigilan la frontera marcada por un muro de 8 metros de altura y blindadas torres de vigilancia. La única regla era no perder de vista nuestros pasaportes. Para Israel es casi una deslealtad visitar los territorios palestinos, y sin documentos, el retorno sería muy complicado. Después de 40 minutos de autobús, cruzamos el muro sin mayor dificultad. La ciudad limpia y ordenada se transformó en una típica ciudad árabe, aunque un poco más desordenada de lo normal y bastante más pobre. A la entrada de la universidad, un cartel nos recordaba que estábamos en un territorio en guerra. Minutos después, rodeados de arte estudiantil, Anán nos recibía con los brazos abiertos para darnos una clase maestra del conflicto que vive su país, al que regresó hace pocos meses tras prepararse 6 años en Manchester. Con un mapa de todo el territorio, comenzó a resumir el último siglo, desde los tiempos en que los palestinos vivían controlados por Gran Bretaña, al igual que Jordania y otros países vecinos. Incluso desde cuando el Imperio Otomano tenía control sobre sus tierras y negaba la entrada de los judíos al territorio. Fue inevitable preguntarle a Anán si son conscientes los palestinos de que los judíos han sido perseguidos durante décadas. I don't think there is enough awareness about the suffering of the Jewish people in Palestine. I wouldn't say there isn't an awareness at all. There is, there is a certain level of knowledge about this. Anti-Semitism, at least in modern history, is a product of nationalism in Europe, and now we are having to pay the price of it. There is a sense of frustration that this prosecution is being paid for by Palestinians. Anán contó detalles que estaban fuera de nuestro alcance para ubicarnos en la realidad de los judíos en Europa antes de las guerras mundiales. El dato que más nos llamó la atención fue una ley antisemita dictada en Inglaterra en el año 1905, mucho antes de la brutalidad nazi. Ahí prohibían el ingreso de los judíos al Reino Unido. Por leyes como esta, el movimiento sionista en esa época luchaba con fuerza para conseguir que los judíos tuvieran un hogar digno, por fin una tierra donde pudieran vivir y morir. Y años más tarde conseguían su logro más grande, una inquebrantable promesa con el Tratado de Belfort en 1917, donde por acuerdo internacional el pueblo judío merecía y tendría un hogar finalmente. Even if you want to argue that Jewish people have the right, and I'm not going to stand in their way in having a right for having a national homeland, it should not be done on the expense of other people's lives and disposition of their land and livelihoods. Por herencia histórica o referencias bíblicas, los judíos pedían volver a las tierras del rey David, al muro del templo de Herodes, y gracias a los últimos avances, Inglaterra comenzaba a facilitarles el ingreso a Palestina. En 1920 cuenta Anán que ya existían bases armadas judías en el territorio, y 10 años más tarde, la represión era tal que 3 árabes fueron ejecutados por militares judíos por tener pistolas en su poder. Dice que nunca antes habían necesitado armas, pero la creciente militarización judía suponía una amenaza para su territorio y poco a poco tuvieron que armarse. La primera revolución árabe llegó en 1936. Murieron cientos, incluido un líder palestino. Todavía no había sucedido el impronunciable holocausto, pero los árabes y los judíos ya estaban enfrentados a muerte. Y aunque no se había definido cuál sería el hogar judío, por el puerto de Jaffa llegaban cientos de familias para quedarse.
En 1947 sucedió lo que todos sabemos y con intervención de la ONU, las puertas de Palestina se abrieron de par en par para el sufrido pueblo judío. Tuvieron opciones: Uganda, Argentina, Palestina, pero el territorio ya estaba elegido y tomado de antemano. El país debía dividirse en dos con Jerusalén como territorio internacional, pero los árabes no aceptaron. Los judíos eran 1/3 de la población y poseían el 6% de la tierra, pero recibieron el 56%, con las ciudades más grandes y la mayoría de las costas. First, the idea of partition was unfair. The goal of building a Jewish homeland, I have nothing against. Obviously, I don't think it's the best way. And also, you don't solve a problem by creating a new problem. Acabada la guerra, en 1948 Israel ya controlaba el 78% del territorio, mucho más de lo que le correspondía en el plan de partición de las Naciones Unidas. Pueblos enteros quedaron destrozados. Alrededor de 40.000 palestinos murieron y 800.000 personas tuvieron que huir tras la agresiva ocupación militar. Aunque el acuerdo entre ambas partes nunca llegó, el Estado de Israel declaró a la fuerza su independencia y siguió ampliando sus fronteras. En 1967 ocupó Gaza, Jerusalén Este y gran parte del West Bank. Los países árabes vecinos entraron en el conflicto. Huyeron millones, murieron muchos más, y los palestinos quedaron más divididos que nunca. Well, the whole idea of different Palestinians is something that I don't agree with, but because of the different situations in Palestine, you have Palestinians who live in the West Bank who are actually separate from those who live in the Gaza Strip, separate from those who live in East Jerusalem. You have the Palestinians who are in Israel proper. You have the Palestinians who are in refugee camps all around the world, in Syria and Jordan and Lebanon. And then you have the Palestinian diaspora who are in other countries. It's always been the one Palestinian wherever you are, with the different rights that you have. Además de dividir a la población civil mediante ataques militares, la estrategia de Israel ha sido crear leyes para favorecer la ocupación. Toda una estructura para la expropiación de tierras palestinas, la demolición de sus casas y el establecimiento de asentamientos con carreteras y servicios exclusivos para los colonos. Todo esto en territorio palestino. And this was a market. This is the market of Palestine. And why did they close it? And the soldier here named the settlement. Every day the settlers they come in here. You look the people, the Palestinian here, like the problem the people, the Palestinian. And these militaries that are here are Palestinians? No, here no you have the police, the Palestinian, the H2. Okay. Look here, the settlers they have 3, the tank, the water, the big. Here the family small, the tank. Every day like the problem, the tank, the water. Hello, nice to meet you. All this trash, and you tell me what happened with This that? is from the settlers. The settlers, they occupied these floors, these houses on top of our shops, and they rebuilt them. They built another floor on top, which is not their properties. And the settlers, when they live here, they keep throwing garbage on Palestinian people and some European passing from here, visitors. And we done this metal net to protect ourselves from garbage and from all kind of things like glass, stones, bottles, sometimes nappies. Here, if you come here, you could see the old floors here, how they rebuilt them. They shut the old windows, opening the new windows. You could see from the new frames. You could see the new building up there. Yes. That it's not their property. If you step here in the middle, you could see the army on the ceiling, the tower over there to protect them day and night. If you turn your face, you could see another tower. Here is the soldiers. Come quickly, come quickly. You could get a good shot of the soldier.
No, they don't mind. They don't say anything to you. Yeah. Estamos saliendo de Hebron, que es uno de los lugares más conflictivos que hay en el West Bank, la zona donde en principio deberían vivir solamente los palestinos y los judíos estarían prohibidos a entrar. Cada punto azul de este mapa marca los asentamientos judíos en territorio palestino. Más de 500.000 de personas invadiendo la zona del West Bank. La charla magistral terminó en un café en Ramallah, con un sentimiento de resignación detestable y con una impotencia marcada por la fuerza de las armas. Con el pedido mínimo de una solución a favor de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. One democratic state for all its citizens, and I think that's probably the most logical solution. But for me, I don't care if it's one state, two state, 18 states, as long as it's a solution that guarantees the human rights and dignity of all those involved, then I will agree with it. Because this is the most important thing for me. Since we're belonging not in its narrowest meaning, maybe since we're belonging not only to your family, to the local community, to also the national community, but also to this world, you know. If without this, I think a lot of things in life lose their value. Cruzamos otra vez el muro, pensando que ahora pasábamos a un estado construido con los peores valores que podíamos imaginar, a un pueblo que mantiene el recuerdo vivo de sus peores desgracias y esconde al mundo como estrangula a otro pueblo entero con las más sucias y duras injusticias. Por suerte no todo el pueblo judío apoya esta invasión. El único que accedió a responder frente a nuestra inofensiva cámara nos dio una mínima esperanza. Well, it's a very long issue, very tough issue. It will take me hours to explain it. In 10 words? In 10 words? In 10 words, there is a conflict for 100 years. People are killing each other for land. And I'm among those who believe that life is more important than land. So I'm the left-wing people. You know, I believe that we need to have them have their state, and so we can live side by side. But unfortunately, there are many extremists here, both on the Palestinians and on the Jewish side. Bye-bye. And they will not let it happen in the near future. I don't see it happen in the near future. That's the reason why I'm sad. You asked me what was my dream. My dream was peace, but as I see it now, I don't see it happen in the near future. Thank you. It will be my